Charlie, Hey, ¿qué estás haciendo que no preparas el programa? estoy en eso, estoy en eso. Pero ¿y Karadagian qué tiene que ver con el programa este? Te va a gustar. Y se daba con todo contra la momia. Parece Alberto con el FMI. Vos sabés que un viejo dirigente decía, Ah, los políticos burgueses son como titanes en el ring. Se pelean arriba del ring, pero después de abajo cobran por la misma ventanilla. sí, sí. O sea que acá, ¿cómo es entonces? ¿Te canto? ¿Te canto? Cántamela, dale, Mirá, dale. mirá. ¿Te acordás la otra vez que cambiamos una? Mira, mira, a ver. Ya llegó el popular. El gran Alverso es un titán. Alverso es el titán de Cipayos en el ring. Alverso es el titán nacional y popular. Organizaciones políticas, movimientos sociales y sindicatos se movilizaron esta tarde para celebrar el Día de la Militancia Peronista y expresar su respaldo al proyecto oficial de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas. Ya llegó el popular. El gran Alverso es un titán. Alverso es el titán de Cipayos en el ring. Alverso es el titán nacional y popular. Karadagian fue un innovador realmente, un tipo, un showman increíble, ¿no? Yo me lo creía cuando era chico, pero yo no sé si Alverso tiene esa capacidad de showman y de... ¿Qué es lo que la burguesía necesitaría, no? Necesitaría alguien con más vuelo, me Y parece. había un personaje, Pepino, el payaso, Pepino el payaso. que atacaba a los rivales con talco. Este ni talco tiene. Claro, sí, es más o menos Vende humo. así, ¿no? Sí. Ataca con humo. Con humo. Alberto Fernández, sí, sí. Y estos son como Karadagian, porque, como hablábamos con Charlie, tienen disputa entre ellos, no es que no tengan, pero las disputas centrales no existen, digo, o sea, se pelean para la tribuna, para mostrar que son diferentes y acuerdan en lo básico. La vacuna, el ajuste, golpear a los jubilados, bajar los sueldos, reprimir la cuarentena. Sí, es que en realidad no hay disputas entre sectores de la burguesía porque ninguno tiene un proyecto, un modelo alternativo o expresa fracciones del capital local que quieran salir hacia algún lado que no sea ajustar, vivir de los préstamos del Fondo Monetario. En realidad los dos grandes partidos se pelean por ocupar el Estado, robar ahí, digamos, básicamente. Ni siquiera son bandas, son personajes de Titanes del Ring. Sí, ni siquiera son delincuentes organizados seriamente, ¿no? Ni siquiera eso. Ni una mafia llegan a ser. Y lo que sí acuerdan es en una, o sea, en todo lo que dijimos hace un rato y en una política, que es la cuarentena que les fracasó. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariete Cuba. Quédate en casa. Stay home. Quédate en casa. Dale, quédate. Detrás de la cual hay un intento represivo bastante importante a nivel global. Sí, la cuarentena fue la política represiva del capitalismo para todo el mundo y fracasó. No fue el único intento que fracasó. El problema que tiene el gobierno y que tienen todos los partidos patronales también, tanto Alverso como quien lo suceda y quien lo pueda llegar a suceder, es que tienen que llevar adelante un ajuste muy grande, y eso solamente es posible, digamos, reprimiendo al movimiento de masas, reprimiendo al movimiento obrero. Y lo intentaron un par de veces ya. Les hablo como un camarada más, que al igual que ustedes, juraron a la patria, seguir y defender esta bandera, hasta perder la vida. La cuarentena fue, me parece que el intento más... Cuando se la creyeron, la cuarentena, cuando ellos estaban pensando de que la tenían la vaca atada,
el panóptico de Foucault, diría alguno, que lo tenían al movimiento de masas ahí controlado. Bernie salió con la motoneta a pegarle a los obreros de Penta y retrocedió en chancleta, me salió un versito. Sí. Igual lo de motoneta es bastante gráfico, porque ni siquiera, ya no es la imagen, no era, bueno, lo que vimos en Penta también fue en parte eso, digo, el intento de reprimir, pero ya no la imagen del Rambo bajando de los helicópteros así, sino un tipo total, era Rambito y Rambón, era más o menos, volviendo a las alusiones. Y el Rambo motoneta no solo fracasó, sino que los obreros de Penta tomaron el puente Pueyrredón, marcharon a Plaza de Mayo, marcaron un rumbo. Sin embargo, alguien podría decir, bueno, pero en Guernica no fracasaron porque lograron el desalojo. Sí, pero ¿a qué costo? ¿Cuál? Porque tuvo un costo político grande. Por eso cambiaron, me parece, por eso cambiaron la política, porque tuvo un costo hacia adentro. Casi lo único que los alfileres que sostienen al gobierno son el relato progre. Hoy invitamos a Filomena de vuelta a Canela para festejar, para compartir este momento. Aunque estemos en la pandemia, siempre hay un motivo para aprender y para compartir. Y el relato progre se quebró fuertemente con la represión en Guernica, que es, o sea, ni siquiera era una represión como podían querer ellos a la izquierda directamente, que es lo que quieren realmente. Sino, digamos, a los sectores más empobrecidos de la clase obrera que estaban tratando de resolver sus problemas de vivienda en medio de lo que ellos denominan una pandemia. Y hubo un sector de la clase obrera que tenía cierta expectativa con esta gente y dijo, no, esto no, con esta gente no. Sí. Que rompió. Pero también hay un sector de la propia base más progre que se asusta frente a eso, diciendo, bueno, esto no es la política que yo quiero, un poquito de demagogia. Claro. Y recurrieron a la demagogia. Demagogia barata, berreta, pero demagogia al fin. El problema sustancial de este populismo de Alverso es un populismo sin plata. Entonces, la demagogia que puede hacer no es una demagogia que redunde en algo, digamos, que tenga una cierta base material siquiera. Entonces recurre a, un poco lo veníamos charlando en programas anteriores, o sea, medidas que no mueven, digamos, el amperímetro de las condiciones de vida de los trabajadores en general. A la vez que sí toman medidas que mueven el amperímetro pero para abajo, que es el ajuste permanente, el que vienen haciendo, digamos, desde el comienzo del gobierno con el proceso inflacionario, y ahora un ajuste donde han pisado el acelerador. Con los jubilados. Con los jubilados, sí. Con los jubilados, la jubilación mínima se da alrededor de 19.000 pesos. Y los datos oficiales del gobierno dicen que se necesita 50.000 pesos para no ser pobre. ¿Vos te diste cuenta la cara de la ministra de no sé qué cosa? Porque me indignó tanto que no sé ni de qué cosa es ministra. Raberta se llama. Es ministra, ya con eso es cuando suficiente. Explicó con una alegría y una simpatía muy fingida que los jubilados están ganando plata, están recuperando o ganando la inflación o equiparándola. Una indignación, una bronca provocó. Yo tengo un montón de vecinos, por mi barrio hay bastantes jubilados y jubiladas en Escalada, y puteaban a lo loco, en varios idiomas. Sí, mira, no recuerdo qué diario fue que tituló una nota como menemismo progre o progresismo menemista, algo así, porque es justamente lo que intentó hacer Macri de alguna manera, que fue, digamos, a ir sobre los salarios de los jubilados violentamente, que fue el comienzo de su caída. Fue aquel glorioso diciembre de 2017, donde una parte importante sobre todo de la izquierda, pero una parte de la vanguardia obrera también, le dijeron hasta acá. Y dijeron hasta acá, y ahí que fue el comienzo de la debacle. El peronismo ahora está yendo sobre eso, porque en realidad en todo el mundo están yendo sobre eso, digamos. Es ir sobre el salario, es ir sobre las condiciones de vida de la clase obrera, y las jubilaciones son, en momento de crisis, un elemento que la burguesía, el capitalista, considera un gasto superfluo,
bueno, todos los gastos, si pudiera eliminar todos los gastos y esclavizarnos absolutamente, Y sí, lo harían. podrían eliminar los jubilados también. Y hay un elemento también, muy importante, me parece a mí, que los condiciona y los hace retroceder, que es el contexto. Perú. El otro día Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos, o sea, todo lo que nos rodea son o rebeliones o cosas que se le parecen a rebeliones, ¿no? En un país donde las rebeliones han sido y continuarán siendo moneda corriente, el nuestro. Sí, la otra vez escuchaba en un programa de radio que estaban contabilizando los presidentes que pasaron en una semana por Perú. Ya se acordaron 2001. Se acordaron de 2001, pero fueron muchos menos que en Argentina. Eso es un síntoma también. Yo creo que ahí está el gran miedo de no solo de Alberto Fernández, sino de todos los políticos que expresan a los capitalistas y de los capitalistas mismos. O sea, está el miedo, digamos, en la profunda crisis del régimen, y que Perú golpea la puerta, Chile. Es impensable. Yo me acuerdo de Cristina Fernández cuando hablaba de desacople. En pleno 2008 decía, el mundo se caía a pedazos, y Cristina decía, no, pero en Argentina está desacoplada. Se había puesto de moda esa palabra. La teoría del desacople y las políticas anticíclicas. Las políticas anticíclicas eran el otro cliché. Y bueno, acá estamos, ¿no? O sea, acá estamos con el dólar acelerando hacia los 200 pesos, con ajuste a las jubilaciones. Cíclicas, anticíclicas suena a ciclón, casi le viene un ciclón en contra, más que anticíclicas. Claro, sí, han sido... Y el ciclón al que le tienen miedo, o el huracán al que le tienen miedo, es el movimiento obrero. Claro. Porque la burguesía argentina, que es muy cautelosa y bastante pilla, porque está acostumbrada a esto de las rebeliones y todo lo demás, y dentro de todo zafó bastante bien los últimos años, sabe que hay una clase trabajadora que no es cualquiera. Es la clase obrera, si no es la más, probablemente de las más combativas, radicalizadas, experimentadas del mundo, capaz de haber tumbado unos cuantos gobiernos. Bueno, la clase obrera se empezó a mover. Sí, es que justamente por eso yo creo que no han avanzado, porque saben que tienen un gigante enfrente. Ese es el problema, digamos. El único ajuste tan brutal, no sé, podemos hablar de las privatizaciones del periodo de Menem, cuando retoma la ofensiva neoliberal en todo el mundo. Pero anteriormente la dictadura, después, digamos, o sea, sin ese tipo de procesos de cambios drásticos y de represiones salvajes, jamás ningún gobierno ha podido avanzar sobre la clase obrera argentina como necesitan avanzar. Exacto. Esto. Y lo característico de este análisis es que, o de esta situación, es que se parece mucho a 2001, pero a diferencia de 2001, donde la clase obrera estaba bastante desocupada, o sea, había millones de trabajadores, trabajadoras ocupando el lugar de desocupado y la desocupada, no ha sido despedida masivamente, está en su lugar de trabajo y empezó a protagonizar conflictos. Esa clase obrera se empezó a mover. Y la tarea nuestra de los revolucionarios y las revolucionarias es más que clara en relación a eso. Y tenemos que empezar a impulsar la coordinación y la centralización de esos procesos, que vienen desde hace un tiempo. Penta fue, digamos, en medio de lo que parecía, de lo que era una aparente calma, digamos, un avance importante, con su límite, pero un avance importante, porque fue en el medio del contexto represivo de la cuarentena. En medio de esto y en medio de la imposibilidad, pero la necesidad de ajuste, o sea, hay grandes sectores de la clase obrera que están empezando a moverse, y hay también una crisis de la burocracia que no se veía hace años, porque la inacción de la burocracia también es otra cuestión que todo el mundo ve y repudia. Favorece la coordinación por abajo. Favorece la coordinación y hay todo un activismo nuevo, es justamente esto que vos decías. Que detesta la burocracia. No es el proletariado desocupado o de años de desocupación de los 90 y el 2000,
pero tampoco es la clase obrera histórica. Es una clase obrera relativamente nueva que se forjó mucho en estos últimos ciclos de auge del capitalismo y que no está tan pisoteada o tan controlada por la burocracia. Y con una característica, la vieja, entre comillas, clase obrera tenía un respeto bastante importante por los cuerpos orgánicos. Esa clase obrera reclamaba, impulsaba asambleas para que su sindicato se pusiera a la cabeza. Era bastante común hacer eso. Es más, la política de la izquierda por lo general se orientaba en eso. Exijámosle a la burocracia, al dirigente, al sindicato que haga tal o cual cosa. La clase obrera nueva, o sea, la juventud que está al frente de los conflictos, me cago en la burocracia. O sea, ¿quiénes son? ¿No hacen nada? Lo hacemos nosotros. Y esa tendencia que desde nuestro partido denominamos hacia la autoorganización, o sea, conceptualmente la tendencia al desborde de los cuerpos orgánicos a autoorganizarse, es probablemente el punto nodal de la actual situación revolucionaria. Sí, están rompiendo directamente con las instituciones y con una de las pocas instituciones fuertes que quedaban en el régimen, que es la burocracia sindical. Los sindicatos, Y los controlados por la sindicatos burocracia. como instituciones, sí, va mucho más allá de la ruptura con la burocracia, es la ruptura con la institución sindicato. Y toda ruptura es producto de que hay algo nuevo moviéndose o empujando para que esa ruptura se Y es la produzca. ruptura con el régimen, porque nosotros venimos insistiendo en todos los programas que hay una crisis del régimen. O sea, el régimen que son las instituciones La del Estado representación. al servicio de ejercer el dominio de la burguesía. Y Trotsky decía muy bien en un folleto sobre los sindicatos que estos son cada vez más parte del Estado, se estatizan, Sí. o sea, son una institución más del régimen. ¿Y sabés quién respeta más las instituciones que el activismo obrero? La izquierda. Sí. Pues la izquierda, si vos lees, en general, estamos hablando de la izquierda mayoritaria, la del FIT y partidos que se jactan de ser los que más movilizan, ¿no? Lees la mayoría de los textos y te dicen, después de agitar contra el gobierno, de manera parecida a la nuestra, después de pegarle al ajuste, reclamémosle a los dirigentes, impulsemos asambleas para que hagan, o sea, siempre la línea de la exigencia. Es bastante conservadora y es un freno también en ese sentido. Por eso hay algo interesante que apareció estos días y que es de alguna manera la expresión de un debate que en la izquierda también existe, que es que hay algunos sectores que nos empezamos a poner de acuerdo en fogonear esta tendencia. Se hicieron varias reuniones con grupos que todavía somos pequeños comparados con el desafío, ¿no? El MIG de Castells, que tiene experiencia en el 2001, el MTR de Martín, o sea que son grupos que vienen muy del movimiento piquetero, ¿no? Y algunos partidos de izquierda pequeños como Razón y Revolución, nosotros y un par de grupos más. Convocamos, en Plaza de Mayo el 20 de diciembre, casi a 20 años del argentinazo, a reeditar la experiencia y a construir una Asamblea Nacional de Trabajadores, que tiene el mismo nombre de la de 2001, pero que es distinta, porque en estas circunstancias una Asamblea Nacional de Trabajadores no puede ser otra cosa que un centro coordinador de la lucha y que esencialmente ubique en el centro de ese centro coordinador a la clase obrera ocupada. Sí, sin duda. Y en un contexto en el que es ultra necesario y además existen condiciones, porque como decías vos, digo, la izquierda en general está respetando las instituciones, respeta las instituciones y le da la espalda no solo al movimiento obrero que empieza a empujar contra esas instituciones, sino a todos los procesos que también los reivindica de palabra, como Perú, Chile y demás, pero acá, ¿qué hacemos? Esa es la cuestión. Y la tarea me parece que es esa, digamos, empezar a coordinar y empezar a promover el argentinazo. Exacto.
quedamos cortos con Carolina. Titanes en el ring, sí. Faltó el cortito. Me quería, claro, sí, que el cortito va a ser el gobierno del orto, me parece, pero. Sí, yo me quería extender, pero bueno, no sigamos a El Colo no sabe quién era Carolina, es muy joven. ¿En serio no sabe quién era? Yo lo conocía a William Bull, a la feria de Matadero. La hija tenía un puesto. Pero contá quién era William Bull. William Bull, el árbitro. El árbitro que se hacía el bueno, pero siempre terminaba fallando a favor de los malos. Y era tan malo que le hacía piquete de ojo a los buenos. Sí, me hace acordar a alguno. Sí, ¿quién arbitra entre las clases? O ¿quién es el William Bull, Bonaparte? ¿El Bonaparte Parlamento? de Titanes en el ring, ¿no? Hay un par, no sé, Massa. Massa podría ser, sí, sí. Igual a mí el que me encantaría que ocupe ese papel es Aníbal. Aníbal es especial para ese papel. Porque sí, Aníbal te hace piquete de ojo, te mete es el más dedo. sucio, claro, es como William Bull.